Vasili, Ahí estamos. Muy bien. Hola, muy bien. sí, Buenas aceptar, tardes. acepto, Eh, Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes. Acabamos de conectarnos ahora a nuestras redes. Vamos a dar la bienvenida a todos los oyentes, a todos los seguidores de las redes sociales, agradeciéndoles que de nuevo tengan la deferencia de seguir este canal. Hace 2 días estuvimos hablando de literatura, estuvimos hablando sí, eh, de un gran poeta, Oxford Mandelstam, y hoy contamos, Ángel Luis, por favor, levanta la pantalla que no te veo la cara. eh, Levanta la bueno, pantalla, vale, así, 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 así te veo. Un poquito a más, ver un si poquito, un puedo, pelín más, levántala, sí, levántala un poquito más, así, eso es, así estás perfecto. Bueno, venga, de nuevo, gracias, muchísimas gracias. Disculpen estos pequeños detalles técnicos. Hoy vamos a pasar de la literatura y de la poesía a el terreno histórico. Vamos a hablar de historia, porque se están cumpliendo ahora actualmente, vamos a decir exactamente el dato, eh, a ver un momentito, a ver, un momentito el dato, porque 125 esto años, es yo creo. importante. Exactamente, exactamente. El 184, es que quería ser exacto Ay, porque como calma, 184 aniversario del nacimiento de un extraordinario historiador ruso, Vasily Kluchevsky. Y qué mejor persona, qué mejor personalidad para poder hablar de historia, para poder hablar de la figura de Kluchevsky, que mi amigo, nuestro amigo de Casa Rusa, Ángel Luis Encinas Moral, rabino, profesor de Filología Eslava de la Universidad Complutense de Madrid, compañero de curso y compañero de vivencias cuando estuvimos estudiando en Rusia en los años 80 y compañero y además una persona muy conocedora. Yo quería para nuestros seguidores que comprendieran la figura de Ángel Luis Encinas como un gran traductor y como una persona que ha traducido libros muy interesantes en España. Eh, Hay libros como, por ejemplo, El ensayo de la historia del pueblo judío, por editorial Silente, Cartas sobre España, este libro es muy interesante, Cartas sobre España de Vasily Borkin, de la Miraguano Editorial. Miraguano ha editado varios libros. También El cantar de las huestes del príncipe Igor. Привет, дорогая Лена. Привет. Мы заняты. Дорогая Лена, привет. Мы Привет, сейчас работаем. привет, Спасибо, José Luis. спасибо. Все Y хорошо. también quería mencionar el libro de cronología histórica del Al-Ándalus. También es un libro por Miraguano. Con esto quiero decir, Ángel Luis, que considero que eres una persona muy importante dentro de la traducción, dentro de la investigación histórica. Has contribuido y estás contribuyendo y te agradecemos desde Casa Rusa. Te agradezco yo personalmente esta deferencia y esta actitud que tienes y esta colaboración. Nos arroja mucha luz, nos arroja mucha luz en aspectos históricos. Y bueno, pues a todos los seguidores que os estáis conectando, después de la entrevista durará unos 30, 40 minutos, 40, 45 minutos como mucho. Podréis preguntar después de la conferencia y para quienes no estén ahora mismo unidos por razones profesionales, de trabajo, esta conferencia quedará colgada en nuestras redes sociales para que podáis verla en cualquier momento. Y sin más, por favor, le doy la palabra a Ángel Luis. Ángel Luis, muchas gracias, bienvenido y muchas gracias, tuya es la palabra. bien hallados, buenas tardes, noches ya. Basilio Sipovich o Josifovich, porque lo he visto de las dos maneras escrito, nació en la ciudad de Voskresensky en el distrito de Penza del gobierno de Penza actual, distrito de la región de Penza. Sus años infantiles los pasó en el gobierno de Penza, lógicamente, donde estaba sirviendo su padre como servidor agrario y sacerdote. Estuvo allí hasta 1850 que falleció.
El padre falleció cuando fue amenazado por un individuo que fue muerto por él. Entonces, sus profesores de persa vieron sus capacidades y le dijeron mejor que se fuera de Pensa y empezase a escribir, lo cual hizo en El Mensajero Ruso, Memorias Patrias y Sobre Mielnik, que eran tres publicaciones impe- importantísimas. Entonces, él pasó sus últimos años en Pensa, en la casa del fabricante Márquez, y luego se fue a la universidad. Ya que fue a la universidad, pues evidentemente, qué mejor que la de Moscú, ¿no? Todas las universidades de Rusia desde 1755, cuando fue fundada por Elisaveta Petrovna, hija de Pedro I. En agosto de ese año, él se examinó de 16 asignaturas en la Universidad de Moscú, incluyendo latín, griego, historia, matemáticas, alemán, francés, inglés, teología, pero fue acompañado también por su hermana. Allí también en la universidad encontró unos colegas muy interesantes que, como escribo en sus memorias, me llamaban Khrushchevsky, responda usted. Era muy cortés el trato en aquella época y el ensayo bibliográfico sobre la vida de Khrushchevsky fue publicado en 1914 y tenía unas 600 o 700 páginas, lo cual pues no está nada mal. Y él es curioso cómo entró en contacto con el príncipe Balkonsky, que luego fue tomado por Tolstoy como uno de los personajes de Guerra y Paz, y pasó a residir en la calle Balsaya Yaquimanca, en pleno centro de Moscú, donde daba clases de latín. Y encontró a una señorita muy agradable con la cual pues se casó inmediatamente. Él terminó la universidad en 1865 con el grado de candidato en ciencias equivalente a doctor en España. Él estudió la situación de Moscú y su historia a lo largo de los siglos XV al XVII inclusive, y también hizo una publicación magnífica que se llama Relatos de los extranjeros sobre el Estado moscovita, que salió en 1866 y que le sirvió para ganar la medalla de oro de la universidad cuando fue presentado a ella por Sergei Mikhailovich Soloviov, y se quedó además en la cátedra de Historia y Lengua rusa para preparar los cursos de promoción de profesores. Le ayudó muchísimo Yezhevsky, que preparaba Historia General, Soloviov, y Buslayev, que preparaba Historia
de la lengua rusa. Él no solamente tocaba temas de historia, de gramática y de literatura, sino también obras como esta. Los ritió antiguos rusos como fuente histórica en 1871. Y al cabo de 11 años de haber leído la tesis doctoral, pues hizo una obra que es fundamental, que la leamos los que sabemos ruso, que es la tumba boyarda de la antigua Rus en 1882, siendo publicada posteriormente una reseña en la revista Russkaya Мысль, Pensamiento Ruso, y esta publicación fue reseñada también por Grishin, que se dedicaba a la sociología histórica y que tuvo mucha influencia del positivismo francés. Como señala Marina Yuremna Lachaeva, la tesis de Kluchevsky ejerció una influencia absoluta a lo largo de una generación. Cuando murió Sabadyov, Kluchevsky comenzó a leer el curso de Historia Rusa en la Universidad de Moscú. Desde 1882 fue profesor de esa universidad y desde 1887-1889 fue decano de esa facultad y vicerrector de la universidad. A lo largo de 17 años, él leyó de historia general una serie de lecciones acerca de la técnica militar y de la historia militar, que fue dictada esta lección en el Centro de Estudios Militar de Alexander. También estuvo dando clases en la academia o seminario de Moscú y también en los cursos moscovitas de Guerriero y en el estudio de pintura y arquitectura. Kluchevsky entró en la historia no solo como un gran científico historiador, sino como un magnífico lector que recogía auditorios de todo tipo y se dirigía a diferentes clases y estamentos sociales que asistían con mucho gusto a sus intervenciones en el departamento. Leía muy bien las clases tranquilamente y era impresionante porque se ganaba la estima de muchos de sus estudiantes y doctorandos. Él recordaba todo de memoria, así que no tenía necesidad de llevar folios a sus exposiciones. Publicó una obra sensacional, Historia de las capas en Rusia, y seguidamente otra, Fuentes para la historia rusa, y también Historiografía rusa. Del 93 al 95, por orden del propio emperador Alejandro III, leyó una serie de lecciones de historia sobre la figura de la familia del zar. En el 89 fue
elegido miembro correspondiente de la Academia Imperial de Ciencias. Y en ese mismo año, pues, salió su breve resumen de historia rusa y en 1904 se leyó un curso completo de 4 tomos hasta el gobierno de Catalina II. En 1900 también fue nombrado académico ordinario de la Academia Imperial de Ciencias y enseñaba de las historias y antigüedades de Rusia. En 1905, Khrushchev recibió una encomienda especial: participar en el trabajo de la Comisión de Revisión de las Leyes, de los sellos y de las reuniones que condujeron a la fundación de la Duma estatal ese mismo año. En 1906 fue elegido miembro del Consejo Estatal de la Academia de Ciencias y Universidades, pero enseguida renunció a este nombramiento porque quería sentirse más independiente a la hora de estudiar la historia de las cuestiones que iban surgiendo sobre el Estado ruso contemporáneo. Es decir, tras la abolición de la servidumbre el 19 de febrero de 1861. La Sociedad de Historia y Antigüedades de Rusia, de la cual fue presidente desde 1893 a 1905, pues le sirvió también para corregir un montón de trabajos y de tesis doctorales, que luego también parte de ello, de acuerdo con los doctorandos, pues evidentemente le sirvió para realizar unas 30 o 40 publicaciones. Khrushchev, además, fue, por decirlo de alguna manera, el más grande de los representantes de la historiografía liberal rusa de los siglos XIX y XX, y fue también un hombre que estuvo muy influenciado por toda la escuela historiográfica de Moscú. Para que se hagan una idea, pues sus alumnos importantes fueron Miliukov, futuro ministro de Educación, Liobsky, Kizebete, Markov, Bogoslavsky, Pakrovsky, que acabaría siendo luego, después de la Revolución de Octubre, el ensayo ruso en la forma más resumida, Yakovlev, Bagrusin, Jajalov, y sus estudiosos también, pues evidentemente entregaron toda su vida a Khrushchev para hacer una nueva historiográfica. En este periodo también y en el soviético aparecerían figuras como Rubinstein, autor de la
historiografía rusa del año 1941 que condujo a la enseñanza marxista a hacer una nueva historiografía sin apartarse de lo ideológico, que fue llamada Escuela de Krzyzewski. Además, como escribe Grishin, en la Escuela Moscovita de Historiadores, para Rubinstein era un sinónimo importante de la excelente tradición universitaria moscovita, que había sido iniciada por Solovyov y reforzada por el propio Khrushchevsky. Bernarsky también se dio cuenta de que Khrushchevsky no era solamente el jefe de una escuela científica, sino en realidad el historiador de la sociedad rusa. Se publicaron bajo su iniciativa casi 50 libros, entre los que destaco Relatos de los extranjeros sobre el Estado moscovita en 1866, la actividad artística del monasterio de Solovki en la región del Mar Blanco, la Iglesia en relación al trabajo y el desarrollo espiritual de la antigua Rusia, vidas de los santos rusos antiguos como fuentes históricas rusas, las discusiones de Pskov sobre el papel de Pskov y Novgorod en la aquella época, leyendas sobre los milagros del icono de la Virgen de Vladimir en 1878, la Duma Boyarda de la Rusia antigua, una copia archivística de los años 80 del siglo XIX, una excelente investigación sobre el ruso rublo desde el siglo XVI al XVIII en relación con el actual 1884, el origen de la servidumbre en Rusia en 1885, el tributo y la abolición de la esclavitud en Rusia, Jolotva, en 1887, y Evgenio Onegin y sus antepasados, en 1890, la composición de la representación en las reuniones de los censos de la antigua Rusia, el curso de historia rusa en 5 partes, de 1904 a 1911, lo continuaron sus colegas y amigos hasta 1922, el curso de historia rusa, obra completa en 9 tomos, el tomo que os acabo de los tomos que os enseñé antes, retratos históricos, activistas del pensamiento ruso y sobre todo el significado del
padre Sergei para el pueblo ruso y el Estado ruso, la buena gente de la antigua Rus. Esto es importante porque es todo lo que hizo San Sergio de Radones en relación primero a Dmitri Donskoy y luego con esto también pues se haría un trabajo sobre Iván el Terrible, otro sobre Alexei Mikhailovich, el padre de Pedro, y una vida de Pedro I hasta el comienzo de la Guerra del Norte. También se editó una serie de aforismos donde hay interesantes retratos y estudios psicológicos de los personajes de la historia rusa y los principales diarios. Otra obra importante también escrita por Kluchevsky fue Historia de las capas. En las rusas, lecciones, en 1869 se casó con Anisa Mikhailovna Borodina y durante largo tiempo vivieron en pisos en el centro de Moscú y tuvo un hijo, Boris, que también se hizo historiador y que continuó prácticamente la obra del padre, y él en 1933 pues pasó por la represión y nada más y nada menos le enviaron a Kazajstán, administrándole el perdón para que volviera a Rusia en 1990. Esto es claramente que lo hizo en el año 94 del siglo pasado y allí trabajó en su casa preparando las obras de su padre para ediciones y en 1966 pues la calle Papovka en Pensa fue llamada Klichevsky. Cuando se cumplió el 150 aniversario del accidente de Klichevsky, el Centro de Planetas del Instituto Smithsoniano pues habló de la obra de Klichevsky, de su importancia, empezándose también a traducir al inglés. Desde 1994, el presidio de la Academia Rusa de Ciencias otorgó el premio Vasily Osipovich Klichevsky por el trabajo en áreas de la historia patria. También se puso un monumento a Klichevsky en Pensa y otro en Moscú. Posteriormente, Klichevsky recibió también otro honor en Pensa, donde el gobierno municipal restauró la escuela local que jugó un papel muy importante en la formación de jóvenes estudiantes de la región de Pensa. Lo que sí es interesantísimo es que Klichevsky desde 1991 a 2011 recibió una serie de homenajes
muy interesantes por parte del correo ruso y sus sellos entraron a formar parte de las colecciones de sus admiradores rusos, dedicada única y exclusivamente a este singular y extraordinario personaje. Yo, con permiso del auditorio, voy a terminar con esto y voy a pedir a los oyentes que deseen hacer preguntas, pues adelante. Vamos a ellas y a contestarlas. Bueno, por favor, los que estamos aquí siguiendo esta charla, tenéis alguna pregunta, estamos dispuestos a contestar. Si se Nuestro puede, claro. ponente, levanta más por favor, levanta Sí, 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 es que la me pantalla sale para que se te vea la cara. la Así, pantalla así, así se pequeña te del ve. ordenador y la pantalla de la pantalla Así, más grande. así Sí. se te ve bien. Bueno. Tú como historiador, Ángel Luis, ¿en qué consideras que la escuela, cuál es el legado de Khrushchevsky? Mira, preguntan aquí, pregunta una señora, a ver, vamos a ver que tengo una pregunta, luego tengo otra pregunta yo para ti. A ver, vamos a ver. Buenas tardes, muchas gracias. ¿En español hay algún libro traducido o solo en inglés? Está de inglés, hay algo de español, pero antiguo, y ahora quiero entrar, pero no entro. No veo. Quiero poner como lo que se publicó en Moscú en 1990, pero no me sale en la pantalla. Entonces, bueno, No, pero, querido Ángel Luis, Maribel Orgaz es la que nos está haciendo esta pregunta, nos pregunta, bueno, ¿en español hay algo traducido o en inglés hay algo traducido? ¿Sabes en de inglés alguna seguro traducción? y en alemán y en francés. Entonces, Eh, vamos eh, a ver, yo creo que, espera, a ver, es que quiero ver si entro yo, es que no me baja, espera, a ver, no sé qué me pasa, se queda aquí esto, no me deja, no me deja escribir, no sé qué le pasa y me quedo yo aquí bueno, no pasa fuera nada, de simplemente juego. puedes, eso es eso, ¿No? pregunta si tenemos en español, si en español tenemos algo Sí, traducido, ¿has traducido algo? sí, ¿Hay traducido algo en español? ¿Y sí, sabes antiguo. qué editorial, dónde podría dirigirse esta persona que está interesada en estudiar la obra de Khrushchevsky? Vamos a ver, yo iría obviamente a Rusia, esto que tengo yo aquí. En la facultad los 9 tomos, que es lo fundamental, y que además hay que decir que le sirvieron a Krzyzewski para coger una gran estima de Pakrovsky, el autor de la historia rusa, en su resumen más pequeño, por traducirlo así ahora a vuelapié. Es decir, esto tuvo una gran consecuencia, no solamente en el propio Khrushchevsky, sino en las obras también Khrushchevsky de Lenin, Trotsky y Stalin. Es decir, los tres dirigentes más importantes del marxismo ruso de finales del siglo y principios del XX
pues realmente merecieron los elogios de todos estos autores que os he dicho, porque Krzyzewski lo que tenía era un método muy bueno para estudiar las fuentes históricas. Es decir, Krzyzewski se pasó años metido en el Instituto de Historia de Actas Antiguas de Rusia, luego de la Federación Rusa y ahora de la Unión Soviética de la Federación Rusa. O sea, fue una bibliografía y documentación muy importante que espero algún Perdona, día. Ángel Luis, dónde se encerró, dónde estuvo, en qué sitio estuvo estudiando este? Estuvo en el instituto, o sea, sí, en el Instituto de Historia medieval, diríamos en español, rusa en Moscú, en la calle Pirogovskaya, número 18, donde por cierto estuvieron residiendo los niños de la guerra de Rusia hasta que terminaron el bachiller y se fueron a la formación profesional unos y otros se fueron a estudiar en la Universidad de Moscú, entre ellos Ujú, María Ángeles de ujú. la Ahí estuvo Rosa, él estudiando, la tía de nuestra querida Pilar Michel de la Rosa, claro. de Pasajes. Ujú. Eh, Ángel Luis, mucha gente me pregunta qué libros, qué autores, por supuesto, Kluchevsky no está traducido al español, no lo conocemos mucho, no lo conocemos, no está traducido, pero me preguntan muchas personas para conocer la historia de Rusia, ¿qué autores traducidos al español podrías aconsejarnos? ¿Qué se ha Pakrovsky, por traducido? ejemplo, Pakrovsky son 250 páginas y está en español también. Lo tradujo José Pakrovsky. Fernández Sánchez, mi querido y llorado amigo, del cual este año se cumple el centenario de su nacimiento en Ablaña, Asturias. Ujú, un momentito que tengo aquí. A ver, Ángel Luis, tengo aquí un librito yo de un amigo que tradujo en la editorial Dilema, no sé si se ve este libro, A ver, este libro, déjalo parado porque si no, no lo veo. si no, no Se se va. ve, no, no, Sí, no, sí, veo que sí, no. te tapa a ti, pero no lo veo yo. No me sale. Bueno, ¿Cómo se se llama? llama Historia, se llama Historia de Rusia desde la antigüedad hasta nuestros días. Está hecho por tres autores, Fyodorov, Mariakov y Seltinov. Son tres autores. Es Ese un libro lo que está tengo publicado por... yo. Sí, dime. ¿Lo conoces? Sí, lo tengo en el despacho de mi gabinete en la facultad. O sea, el que quiera verlo, que vaya a verlo, que lo fotocopie ahí al lado Bueno, de la son Facultad muchas de páginas. Derecho y ya está. Ahora mismo se lo voy a decir, se lo voy a Sí, escribir aquí a nuestra Maribel amiga me va, Maribel. sí, ya me va. Maribel, te lo voy a escribir ahora mismo porque, bueno, yo creo que es un libro interesante, accesible, muy bien, con muy buenas ilustraciones. Conozco al editor, un hombre muy, muy amante de Rusia. A ver, libro se llama Historia de Rusia, desde la antigüedad hasta, hasta nuestros días. Editorial, editorial Dilema. Eso lo compré Dilema. en la facultad nuestra, sí. Y lo Eh, tengo yo en mi despacho. yo conozco al editor, al editor, que además es un amante.
es un amante del ajedrez y está muy interesado también en publicar en España un libro sobre ajedrez. Esto, dos preguntas ya para terminar. Historia de la antigüedad hasta nuestros días. Esto es de la Y editorial luego Dilema. lo que es importante, hay una página eh, web donde aparecen todas las crónicas rusas, Mm. desde el código de Néstor hasta la última, salen 134 y no Una pesan pregunta, nada porque te lo llevas en un pincho, o sea que una por lo pregunta, menos una pregunta, Ángel Luis, como historiador, y con esto pues vamos a cerrar un poco esta conversación, que es agradable, como siempre. ¿En qué se diferencia, en qué se diferencia, Ángel Luis, la escuela de historiografía rusa, podríamos llamar rusa, de la occidental o de la europea o europea? Yo creo siempre que Rusia es Europa, por supuesto. De la y occidental, llamémosle, ¿qué otra escuela puede haber? Hay una escuela que se puede denominar francesa, has hablado de los franceses, has hablado de la española. A nivel de escuela historiográfica, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué se diferencia la escuela yo creo que historiográfica fundamentalmente rusa? se diferencian en el enfoque. Es Claro, eso decir, es el... la escuela rusa es una escuela marxista, eso es inevitable, mientras que la escuela americana, la francesa, es una escuela no muy analítica, con lo cual, pues es tremendo, es decir, se queda muy por debajo de la escuela rusa y soviética, entre ellos. Pues en Rusia teníamos gente como Manfred, que escribió la mejor biografía de Napoleón que se ha escrito hasta ahora y que no está traducida al español. Así que si alguien lo finanza, lo ponemos con él. Muy bien. Estamos dispuestos a ponerlo. O Y la sea, última pregunta que te hago, porque estoy ahora mismo haciendo un estudio también sobre el humanismo eslavo y el humanismo occidental. Aunque se salga un poco del marco de la conversación, de la historia, ¿podrías decirme las características del humanismo eslavo? hombre, el humanismo eslavo lo bueno que tiene es que hace un análisis de conjunto de Ujú. toda su materia. Es decir, es un trabajo que da lugar a la aparición de obras sobre el tema en todos los países eslavos, es decir, Bulgaria, la antigua Yugoslavia y, hombre, Ucrania. Es decir, hay obras del 19 muy interesantes para Ujú. sacar adelante a través. Un día nos tomamos un café cuando quieras y lo ponemos en marcha. Claro. Bueno, me parece que no tenemos más preguntas. Espero que las personas que han seguido esta conversación y que puedan verla después colgada, pues se sientan atraídas un poco por la figura de este historiador, Luchevsky, Vasily Claro, Luchevsky, importante. lógico. Dime. Y sobre todo para comprender, pues eso, para comprender los motivos de ese momento tan importante, además ese periodo tan importante dentro de la historia de Rusia, entre los acontecimientos Sí, más importantes, pues un acontecimiento importantísimo, bueno, la formación de la Duma, la claro. liberación la liberación de los siervos en el 1861, que él estaría totalmente construyendo en ese momento, Sí, sí, es él lo interesante. vio eso cuando tenía 10 años. Pues claro, de acuerdo. Y, Bueno, si hay alguna pregunta más, si alguien tiene alguna pregunta, Maribel, visto que has escrito, si hay alguna cosa, pues podemos dar por finalizada la conferencia. Muchísimas gracias, Ángel, por participar. Del nombre de Casa gracias Rusa, a te agradecemos vosotros de por nuevo vuestra esta aportación amabilidad desde y vuestra atención, como siempre. y cualquier pregunta que tengamos o que nos puedan hacer después, pues nos dirigiremos a ti para que nos des luz.
Muchísimas Muy bien. gracias, Ángel Luis, y muchísimas gracias a todos los que habéis seguido este canal y os animamos a seguir participando y siguiendo las noticias que vayamos Sí, 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 transmitiendo. sí. Muy Muchísimas bien. gracias, Ángel. Un Muchas abrazo, gracias. Un un abrazo abrazo, grande. Hasta luego. Chao. abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Hasta luego.